Estamos nuevamente en Expansiva Digital, esta vez con un contenido que tiene que ver con las claves y los tips a tener en cuenta en modelos de desarrollo de expansión de gastronomía. Nos acompaña Claudia Giraldo, nuestra consultora, parte del equipo Expansiva, y con ella hemos preparado un contenido que sabemos que va a ser de especial interés para los empresarios que están en esta categoría. Buenas tardes, Claudia, gracias por acompañarnos. Gracias, Margarita. Buenas tardes a todos los que están viendo este video. Queremos compartir con ustedes un poquito de la experiencia que hemos recogido a lo largo de los años de personas y proyectos de emprendimiento y esperamos que les sea de utilidad. El primer tema que queremos tocar tiene que ver con el suministro y lo traemos como primer tema porque lo vemos como un punto sensible, un punto que sin planificación seguramente no va a ser sostenible un plan de crecimiento y de expansión, porque vemos que las marcas improvisan mucho en el tema, primero buscan firmar acuerdos y después veremos cómo cumplimos. Y en realidad para hacerlo bien y que esto se mantenga en el tiempo requiere una preparación, requiere un análisis previo que tiene que ver con la manera como se va a hacer llegar ese producto suministro a la red de proveedores o a la red de puntos propios, a la red de franquiciados. Entonces, así es. En ese sentido, las materias primas juegan un papel muy importante en todo lo que es la cadena de valor de la preparación, venta, expendio, comercialización y producción de alimentos. Para saber qué necesitamos nosotros de materia prima, es muy importante definir las características del producto que se le va a entregar al consumidor o al cliente final. Sin eso es muy difícil saber qué necesitamos. Primero tenemos que conocer a dónde queremos llegar para después poder entender qué necesitamos comprar o adquirir para poder lograr ese objetivo de producto terminado. Es decir, si yo quiero hacer una hamburguesa, necesito saber cómo estoy esperando que sea esa hamburguesa, qué tipo de pan, qué tipo de carne, qué gramaje, qué tipo si le voy a adicionar lechuga, tomate, salsas, y eso me dará las materias primas que necesito para elaborar ese producto terminado. En cuanto a esas materias primas, entonces pensemos en la misma hamburguesa, pensemos entonces en la carne. Entonces necesito saber si es una carne magra o grasa, qué porcentaje de grasa tiene, de qué parte del animal la quiere, es decir, qué tipo de corte voy a manejar, si es de res, si es de cerdo, si es combinada, si la voy a rendir con proteína. En el caso de los vegetales, qué tipo de vegetal necesito, con qué grado de frescura. Esos se llaman criterios requeridos de materia prima, criterios bajo los cuales yo voy a comprar, voy a pedirle a los proveedores que me suministren un producto y sé que con esos criterios voy a obtener el producto que yo deseo entregarle a mis clientes. Entonces, esas materias primas deben ser aseguradas bajo los criterios que yo establecí. Es un error común y frecuente que nuestros empresarios piensen, no, es que la única carne o el único pollo que consigo es de X marca, pero X marca no te da las especificaciones que tú necesitas. Entonces hay que buscar la mejor relación entre lo que necesito y lo que puedo conseguir. Esto sobre todo es para empresas ubicadas en ciudades intermedias o pequeñas, donde a veces la proveeduría de materias primas es un poco complicada. En ciudades grandes como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, donde tenemos opciones de escoger nuestras materias primas, es muy importante que verifiquemos que el proveedor que seleccionemos y que la materia prima que seleccionemos sí sea apta para el proceso o producto que queremos sacar. Hay dos tipos de materias primas, las materias primas especiales y las normales. Como normales nos referimos a todo aquello que se puede conseguir fácilmente en el mercado y que lo podemos comprar en cualquier almacén de grande superficie o en cualquier tienda de barrio o de pronto en un sitio un poco más especializado, pero que no vamos a tener problema con su consecución y su mantenimiento. Y otras son las materias primas especiales,
que se refieren a ingredientes que son de difícil consecución y que generalmente están limitados a 1 o 2 proveedores como máximo. Hay que tener mucho cuidado de formular productos que tengan pocas materias primas especiales, porque eso se convierte en una limitante para el desarrollo de nuevas líneas de producto. Entonces pensemos como, ¿qué son productos especiales? Un producto especial puede ser, si yo tengo una repostería o una cadena de reposterías donde estoy haciendo productos dietéticos o para personas keto, pues los ingredientes son muy particulares. Los endulzantes no pueden ser azúcar, sino el endulzante es un endulzante de origen sintético o endulzantes como la stevia, que en ciertas ocasiones tiene que usarse pura y no es difícil y no es fácil conseguirlas en esas características. Materias primas normales, por ejemplo, si yo tengo un negocio de producción de empanadas y de distribución de empanadas y necesito aceite, mi aceite no puede ser cualquier aceite que yo vaya a comprar en la tienda X o en un hipermercado mayorista. Tiene que ser un aceite con las características adecuadas para mi producto. Entonces, aquí va un tip. Por ejemplo, los aceites de soya tienen un sabor residual muy alto y un nivel de degradación mayor al transcurrir las frituras y van a conferirle sabor al alimento final que estoy elaborando, a la empanada, al pollo, a la carne, a la salchicha, y entonces van a cambiar un poco las características de mi producto. Todas estas cosas tengo que tenerlas en cuenta para lograr una proveeduría adecuada, un suministro que sea a tiempo, con oportunidad, con buen precio, con la calidad que yo necesito y no que mi proveedor me quiera imponer, y con la relación costo-beneficio que favorezca mi negocio, que es lo más importante. Y cuando el suministro es centralizado y todo ese mise en place previo sale de una planta central para distribuir al resto de puntos de venta, pues ahí hay muchos factores que tienen que ver con el transporte, la capacidad de bodegaje de los puntos, con la frecuencia de llegada de esas materias primas, entonces hay que ser muy afinado en el tema, ¿no? Así es. Entonces, siempre debemos pensar en el momento de hacer un centro de acopio o un centro de procesamiento o distribución, que ese centro cumpla con una característica fundamental para poder albergar las materias primas que necesitamos, y es que su capacidad de almacenamiento sea lo suficiente y lo requerido para poder distribuir el producto a mis puntos de venta en la frecuencia que yo he establecido. Es decir, si establezco que voy a entregar todos los días y son materias primas o insumos que no necesitan ninguna transformación, perfectamente los puedo entregar en el punto de venta o puedo pedirle a nuestros proveedores que lo entreguen en el punto de venta. Caso clásico, el aceite, por ejemplo, ¿sí? Que el aceite no requiera ninguna transformación, pues mi proveedor lo puede entregar en el punto de venta, el hielo, ese tipo de cosas, las gaseosas. Pero si mis materias primas requieren transformación para yo mandar luego un producto procesado o parcialmente procesado a mis puntos de venta, necesito tener la suficiente capacidad para poder almacenar eso que yo voy a comprar. Por ejemplo, el queso, un pollo, una carne, unos vegetales, necesitan ciertas condiciones de almacenamiento como la presencia de frío, es decir, nevera, refrigeradores, congeladores en cantidad y calidad suficiente para que el producto se pueda conservar. Entonces, si yo he especificado bajo una planeación y programación de envíos, despachos hacia nuestros puntos de venta, que lo voy a hacer con cierta frecuencia semanal, la capacidad de almacenamiento y de transformación de esos centros de distribución o de transformación o de acopio tiene que ser equivalente a esas frecuencias con las que yo voy a despachar producto a mi punto de venta. No puede ser que yo me llene de producto y no tenga cómo despacharlo.
o por el contrario, me quede con los espacios de almacenamiento vacíos porque no me llega el producto que he solicitado. Entonces hay que planear y adecuar las medidas y las cantidades de cada cosa que necesito para las preparaciones que voy a hacer. Entonces, si yo, por ejemplo, voy a producir hamburguesas y necesito despachar carne de hamburguesa en X número de unidades para cada punto de venta, tengo que estimar cuánto realmente de carne cruda necesito comprar para poder hacer ese procesamiento. Y esa cantidad que yo necesito comprar y la frecuencia con la que necesito comprar debe quedar muy bien establecida para que yo pueda definir, mire, necesito X kilos de carne y tenga dónde almacenar esa cantidad de carne o de pollo o de cualquier insumo que yo necesite. Si eso no se cumple, la cadena de distribución va a quedar rota y voy a tener problemas de agotados en los puntos de venta o de producto dañándose en los almacenes o en los sitios de depósito de mi centro de acopio. Y respecto al punto de vista regulatorio, no solo de lo que tiene que ver con los proveedores, sino también el cumplimiento en los puntos de venta y todos esos estándares que se busca que se mantengan en un ejercicio de crecimiento y no que por el hecho de crecer todo eso se va perdiendo, todo eso que se cuidó en el modelo original. A veces uno ve que se va perdiendo en las réplicas y a medida que la expansión se hace más fuerte, se van perdiendo esa réplica de los aspectos regulatorios y eso impacta de una manera muy negativa a las marcas. ¿Qué tenemos que saber a este respecto? El Ministerio de Salud es el encargado del marco regulatorio a través del INVIMA de todos los negocios de la cadena de alimentos. Entonces, ahí incluimos proveeduría, transformación o producción, comercialización, expendio y negocios de comidas o restaurantes, ¿sí? Entonces, como vemos, estamos amparados por el marco regulatorio. ¿Cuál es la resolución que nos va a mostrar lo que necesitamos en nuestros puntos de venta y en nuestros centros de producción? Es la resolución 2674 del 2013. Sería conveniente que las personas la conocieran y la leyeran y entendieran un poco de lo que se pide y se solicita ahí. Básicamente esa resolución que habla en el tema de restaurantes, estamos hablando del capítulo 8 de esa resolución y donde nos habla de los requisitos que debe tener el punto de venta. Básicamente nos habla de la infraestructura, nos habla de los equipos y de los utensilios, nos habla de los sitios de almacenamiento, de la manera de procesar nuestros alimentos y además nos habla de un tema muy importante que es la de capacitar y controlar a nuestros empleados buscando que cumplan las normas de inocuidad. Entonces, sobre el punto de venta en la parte de estructura, ¿qué es lo más importante? Es que busquemos unas áreas que sean aptas para procesar alimentos, es decir, que no estén rodeados de sitios contaminados o contaminantes, que estén libres de acceso de plagas, que tengan sitios independientes de vivienda. No podemos compartir un restaurante en un sitio de vivienda, eso está prohibido y es tal vez una de las preguntas que más hacen. Ay, ¿puedo montarlo en mi casa? No, no puedes. Tienes que tener entradas independientes para tu restaurante, para tu centro de proceso y para tu casa. Son dos cosas completamente distintas. Tienen que tener alrededores en buen estado, servicios sanitarios para los empleados y dependiendo del tamaño del local, es obligatorio, según normas nacionales y distritales o locales, que haya también un baño para la clientela. Esto es muy importante que lo tengan presente. Debe haber unas condiciones de área de preparación en sitios que sean con pisos claros, limpios, con superficies que se puedan lavar y que no haya comunicación directa y abierta con el exterior en las zonas de preparación. Esto es bastante importante.
Entonces, para evitar la entrada de plagas, o por lo menos poder controlar esa entrada de plagas, porque nadie está exento de que se le meta una mosca. Pero sí encontramos muchos sitios de preparación donde en zonas de servicio tienen un piso precioso y lo quisieron llevar a la cocina también, pero es un piso negro, donde el INVIMA jamás te va a validar una cocina con un piso negro, o Sanidad jamás te va a validar una cocina con un piso negro o con una pared con unas papel tapiz hermosísimo que no puedes limpiar porque si le cae agua se va a desprender. Entonces, ese tipo de cosas Claro. hay que tenerlas presente para evitar gastos innecesarios al momento de tener que reformar el local cuando llega la visita de la Secretaría de Salud y te dice, no, mire, este piso no cumple, esta pared no cumple, no tiene áreas de lavado, usted está cocinando con cilindros de gas y eso está prohibido, a menos que tenga un espacio en el exterior para tener su cilindro de gas. No tiene buena ventilación, tiene una pésima iluminación y además tiene un flujo de procesos donde usted está cruzando unas operaciones con otras. Es decir, usted recibe su materia prima y tiene que atravesarse toda la cocina para poder procesarlo. Eso es un error muy grave y es con mucha frecuencia que sucede. También pasa que usted tiene un baño donde abre la puerta del baño y da directo a la cocina. Eso tampoco puede pasar, ¿sí? Porque está contaminando el área de preparación de los alimentos. Con frecuencia vemos que a veces en el diseño de los modelos hacen mucho énfasis en la estética, en el layout. Entonces, desde el punto de vista estético son muy bonitos, pero desde el punto de vista regulatorio, ese layout no aplica con la elección de materiales realmente con un lugar de manipulación de alimentos. Entonces, vemos con mucha frecuencia que, ¿no? que existe ese impacto cuando se dan cuenta de que sí, muy lindo, pero es que no cumple, no le sirve. Así es. Y yo les sugiero siempre que se asesoren de personas que Claro. sepan el marco regulatorio, porque tienen unas cocinas que parecen cocinas de casa y resulta que esas cocinas de casa no son aptas para servicio de alimentos. Mucha madera, mucho vidrio, mucho adorno bonito, mucho material de hilo, y todas son superficies que se consideran en la normativa como contaminantes y que no pueden ser usadas para preparación. Además, se olvidan de las zonas, como dices tú, Margarita, el layout es muy bonito y resulta que, ¿y dónde está el sitio para disponer basuras? No, no hay. ¿Dónde está el sitio para lavarse las manos? No, en el platero, no, eso no lo puedes hacer. ¿Dónde está el sitio para colocar los uniformes de los empleados? Ah, no, pues que lleguen cambiados de la casa, tampoco lo puedes hacer, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas no se tienen presentes. Al escoger los equipos que se van a utilizar, tienen que ser equipos de superficies inertes y lavables, donde se le pueda hacer unos buenos procedimientos de limpieza y desinfección. Entonces, qué bonita la tabla de madera para aplanar patacones, pero yo no puedo usar madera para eso, ¿sí? Qué bonita el salero de vidrio, pero si se me rompe un vidrio de eso me puede contaminar un alimento. Qué bonito una lámpara tejida sobre un mostrador. No lo puedo tener porque eso me genera suciedad sobre las zonas de preparación. Si tengo equipos, tengo que utilizar equipos que sean aptos para estar en contacto con alimentos. Buenas licuadoras, buenas tablas de cortar, buenos cuchillos, sin mangos de madera, cosas que no se puedan partir y fraccionar fácilmente para que no ocurran accidentes, neveras y refrigeradores que estén en buen estado y que tengan controles de temperatura. Casi todos tenemos neveras o congeladores en nuestros negocios. Esos deben tener buen control de temperatura y están en buen estado. Tenemos que tener una zona para colocar los implementos de aseo. No pueden estar revueltos con las servilletas, ni con los vasos, ni con los platos, porque eso está absolutamente prohibido. Entonces, en los diseños generalmente se les olvidan todo este tipo de cosas que después les generan gastos adicionales porque llega la autoridad de salud a hacerles la inspección al punto de venta y les dice, no cumpliste,
te falta esto, tienes que hacer esta reforma y a veces sale mucho más costoso que hacer los arreglos desde el principio. Ahora, cuando vemos que dentro de una red de puntos el franquiciante es el principal proveedor de toda su red, ¿qué requisitos o qué tiene que cumplir en ese rol de principal proveedor?